Había solicitado en la sesión anterior la suspensión por haber realizado algunas observaciones en la intervención de la representación del Ministerio Público. Recién puedo hacer uso, señor, en mérito del respeto que ha señalado usted al ejercicio del derecho de defensa. En la acusación fiscal, señor, el dictamen correspondiente solicitan para mi patrocinio la pena de cadena perpetua y de acuerdo, señor, a múltiples tratados, empezando por uno, señor, del profesor Miguel Pizarro Guerrero, la valoración y motivación de la prueba en los delitos sexuales, las casaciones que vamos a citar en extenso en el tema de nuestra intervención, así, señor, como los acuerdos plenarios nos dicen de que en este tipo de temas, cuando la pena solicitada tiene esta connotación, señor, de ser grave, evidentemente el estándar probatorio debe de tener también el nivel que requiere, señor, este tipo de sanciones. Yo sigo convencido, como en alguna oportunidad, señor, le dije, de que es tan responsable la actuación de los abogados en este tipo de delitos, señor, que es necesario estar convencido de lo que uno alcanza como conceptos sobre la base de la información que se tiene. La subsunción de los hechos probados al tipo penal, señor, de acuerdo a la acusación, señala que conforme se advierte de los medios probatorios acumulados en la investigación preliminar y a nivel de la instrucción, se hacen presentes en la conducta incriminada al procesar los elementos configurativos del delito de violación sexual de menor de edad, ello al haber dolosamente abusado contra natura a la menor agraviada desde los 7 años de edad en forma continua, aprovechando que la menor se encontraba bajo su dependencia y la situación de sobrina alojada en su casa, concurriendo de esta manera los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal que se le imputa. Si podemos analizar, señor, a la luz del Código de Procedimientos Penales anterior, evidentemente la imputación concreta o la imputación necesaria ya se trabajaba. Si volvemos entonces sobre esa vertiente, señor, a analizar esta subsunción de los hechos probados, esa imputación concreta no existe, ni en la etapa de la investigación, y menos, señor, en la etapa del juicio oral en la que hemos participado también, señor, en su totalidad. Los medios de prueba que se han presentado, señor, elementos de prueba que sustentan la acusación fiscal, lo preside la manifestación referencial de la menor agraviada de iniciales SSP obrante a Fojas 9. Lo primero que tenemos que observar, señor, en esta declaración realizada el 4 de marzo del año 2010 es que el documento se encuentra solamente suscrito por la progenitora de la menor y por la representante del Ministerio Público de entonces. Nunca participó, señor, el abogado de la defensa, en tanto el ejercicio de ese derecho, señor, de mi patrocinado fue restringido. Si el tema tiene que trabajarse, señor, sobre la orientación y en el escenario del Código de Procedimientos Penales, ello no exime, señor, a que se respeten las garantías constitucionales, en este caso, el del ejercicio del derecho de defensa, en síntesis, el de la presencia del abogado en este tipo de declaración. Sin embargo, el análisis de esta declaración de la menor, señor, nos permite preguntarnos si el control se realizará en este juicio oral o no. Nosotros estamos convencidos que sí. En la segunda pregunta de este documento, señor, se le pregunta a la menor, preguntada para que diga si ha sido víctima de violación sexual. De ser afirmativa su respuesta, precise quién o quiénes son los presuntos responsables. Pregunta, señor, con respuesta sugerida. Pregunta con imputación, señor, que no tiene ningún tipo de asidero de respeto a las garantías procesales que tenía mi patrocinado. En segundo término, la menor señala, señor, que cuando estaba empezando en la respuesta de esa pregunta de la tercera, que cuando estaba empezando las clases del colegio en el 2009, un día domingo, no me acuerdo la fecha, era en la tarde,
cuando estaba solita haciendo mi tarea, apareció mi tía. Y dice, ese día no me ha hecho nada. Sigue la narración, señor, y dice, el 15 de marzo del 2009, era en la tarde, me ha metido su pene a mi potito y me ha hecho doler. Dice la menor, esto me ha hecho 15 veces. Yo he anotado marcando en un almanaque el 2009, también me ha hecho en el 2010, en el mes de enero, cuando ya vivíamos en la casa del Artipuerto. Aquí señala algo que es importante, señor, resaltar. Y me ha metido por delante, esta vez me ha dolido bastante más que la otra vez. Es decir, ya había supuestamente otro acceso carnal. Mi prima ha ido al internet y ha leído todo lo que me hacía mi tío y me ha dicho, sí, te está violando mi papá. Habla de su hija Berenice. Después me ha llevado al internet y etcétera, etcétera, etcétera. Esta es la declaración, señor, de la menor. El testimonio es un medio de prueba de los menos fiables, pero de los más utilizados para establecer hechos en un proceso. Con mayor razón, señor, en el caso de los menores, la única forma de evitar este tipo de testimonio, señor, es tener los elementos de convicción iniciales y después los medios de prueba periféricos que confirmen estas afirmaciones. Cuando hemos escuchado a la representación del Ministerio Público, nos ha hecho una narración individual de cada uno de los medios de prueba. Sin embargo, señor, en la valoración conjunta o el análisis conjunto hay un vacío que es necesario que no solamente el colegiado analice, evalúe, valore, pondere, sino que fundamentalmente, señor, administre justicia. Se trata de una imputación de un hecho que solo se pretende tener por probado, señor, por la palabra de quien se presenta como víctima. Todos los eslabones de la cadena de imputación se fundan en la palabra de la persona que incrimina al acusado, la cual a su vez sería principal interesada en que su palabra fuera creída. Edad de la menor, señor, 7 años. Los temas a tratar en la minoría de edad respecto a sus testimonios, señor, están establecidos en los acuerdos plenarios que vamos a mencionar, señor, para que se pueda también valorar. Al terminar su declaración, la menor dice lo siguiente, señor, para darle el corolario a esta parte de su declaración. Quinta pregunta. Preguntaba para que diga si la fotografía que se le muestra en la ficha de Renier, que corresponde a la persona de es el autor de las violaciones de la que fue víctima. Dijo, sí, es él. Señor, ¿qué garantía procesal se ha respetado en el reconocimiento de personas? Incluso con el Código de Procedimientos Penales. Ninguna. Ninguna. No hay, señor, reconocimiento en rueda, no hay reconocimiento fotográfico, no se guardan las garantías procesales y el respeto del principio de legalidad en cuanto se refiere a la legalidad procesal, en este caso de mi patrocinado. Señor, hemos hablado de la necesidad de que esta declaración esté corroborada con otro tipo de elementos, con otro tipo de medios de prueba que los corroboren. No hemos escuchado eso en la representación del Ministerio Público y solamente hemos oído, señor, que está convencida de estos hechos. Tenemos el documento, señor, de Fojas 8, de fecha 4 de marzo del 2010 a horas 10:30. Conclusiones: no desfloración, signos de actos contra natura antiguos, no lesiones traumáticas recientes genitales ni extragenitales. Data: menor acompañada por la progenitora, la cual refiere abuso sexual por tío en varias oportunidades. Antecedentes: menarquía niega, menor de 8 años. Señor, por favor, atención. FURS: fecha de última relación sexual, 15/12/2008. ¿Quién da esa información, señor, en la data? Menor acompañada por la progenitora. Fecha de última relación sexual, se supone, señor, un abuso sexual, 15 de diciembre del 2008. Señor,
¿Qué dice la imputación? Que fue en el 2009, que fue en el 2010 y sin embargo ese documento señala, señor, esa relación sexual de diciembre del 2008. Cuando hemos hablado, señor, de la presentación de la declaración de la madre como testigo de referencia, y lo planteó así la representación del Ministerio Público, señor, lo hicimos porque en la acusación fiscal no había ninguna mención, señor, a que esa declaración habría sido, señor, una declaración de referencia. Y si es una declaración de referencia, señor, evidentemente la connotación que tiene el testigo de referencia tiene que ver mucho con el origen de la declaración, con el origen de la declaración a la que hace referencia. En este caso, señor, la declaración de la menor. Denuncia de violación sexual. Señorita fiscal de la primera fiscalía, Esmeralda Pérez Serrano. Aproximadamente en el mes de abril del 2008, porque se ausentó por razones de trabajo, empezaron, señor, las violaciones de Esteban Elías Guamán Ochoa. Debo hacer de su conocimiento que aproximadamente en el mes de noviembre del 2009 reanudó su convivencia a su hermana y continuaron, señor, los ataques sexuales. 24 de febrero del 2010, fecha 2 de marzo, siguen, señor, las conductas que hace referencia. En el punto cuarto de la denuncia de la madre, dice: con llanto mi hija me dijo, mami, no me vas a pegar, no te vas a molestar, mi tío me ha violado, me ha introducido su pene a mi vagina, me ha dolido y luego ha botado en mi pierna como baba y moco. Después me ha limpiado, me señaló que le dolía su vientre y que no podía caminar porque sentía ardor. Me señaló también que fue más de una oportunidad, pero no recuerdo las fechas. A la fecha mi hija se encuentra sumisa, con miedo, actitud que no había apreciado en otras ocasiones. Solicita, señor, examen sobre integridad sexual y la respectiva evaluación psicológica. Conclusiones comparativas en relación a este hecho, señor. El certificado médico al que hemos hecho referencia dice de exploración, no de exploración. Es decir, no ha tenido acceso carnal la menor o no ha sido violada por vía vaginal. Y en todo caso, señor, ¿de dónde obtiene esta narración la madre? Nos dice de la menor. Es más, en la propia declaración, señor, en la propia declaración de Esmeralda ya hace algunas afirmaciones, señor, fuera de la afirmación que hizo, señor, en la denuncia presentada. Pregunta 4. Me dijo que su tío le venía abusando sexualmente desde marzo o abril del año 2009. Data, señor, del certificado médico, diciembre del 2008. Me dijo que su tío habría metido un poquito su pene a la vagina, que le había dolido, y luego le habría frotado llegando a eyacular sobre su vientre. También me dijo que le había abusado por el ano y que le había dolido mucho, y que cada vez le tenía amenazada, pues si contaba lo ocurrido me mataría. Pregunta 5. Mi hija no me precisó en cuántas oportunidades haya sido abusada, pero me dijo que en varias oportunidades haya sido abusada sexualmente por mi cuñado. Y respecto a la última vez, habría sido abusada en el mes de enero del 2010. Señor, data, certificado médico nuevamente, diciembre del 2008. Dice que no le contó, señor, a su hermana que estaba a cargo de su hija, porque le decía a su hermana Delia, le decía que era una mentirosa. Pero sí le habría contado a mi sobrino de 10 años, de 9 años, hija de Delia, y a mi sobrino de 10 años de edad, hijo de mi hermano Wilton. Ambos los constantes maltratos de mi cuñado, y seguro por los abusos sexuales, mi hija decidió salirse del domicilio de mi hermana Delia para irse con su hermano Wilton. ¿Qué tenemos, señor, en los actuados en el propio expediente? Declaración, señor, referencial de la menor
8 años. Hojas 90 aparece, señor, en esta copia. Preguntada diga, para que diga, ¿cómo es cierto que cuando vivían con su prima en varias oportunidades ha visto que su papá de la referente le abusaba sexualmente a su prima? Esto es, el papá de la referente ha introducido su pene en el ano o a veces en la vagina de su prima. Dijo que nunca ha visto a su padre violar a su prima, y seguramente al indicar en ese sentido, su prima miente, y más bien su referida prima le ha contado en una oportunidad que su tío Waldir es quien le manoseaba cuando vivía en el distrito de con la abuela de la referente de nombre Nieves. Señor, ha intervenido el señor Juan Manuel Pichigua Torres, firma la menor, señor, y ahí está el documento. ¿Es una prueba corroborativa, señor, de la afirmación de la imputación a mi patrocinado? No. Es una prueba, es un medio de prueba, señor, que permite contradecir todas las afirmaciones en el sentido de la imputación que se le realiza a mi patrocinado. Tenemos, señor, lo siguiente. La propia representación del Ministerio Público ha presentado en ese orden y lo estamos analizando. Certificado médico. El certificado médico dice, es decir, fue objeto de acceso carnal por el ano. Es lo que señala la representación del Ministerio Público. Pero, señor, antes de tomar partido con la acusación, la representación del Ministerio Público tiene que ser objetiva. No hace ninguna mención a que la menor no ha sido desflorada, a pesar de la información que nos alcanza. En cuarto lugar, presenta el protocolo de pericia psicológica. La menor se encuentra traumada por los abusos contra natura sufridos y no miente en su imputación en contra del encausado. El protocolo de pericia psicológica, señor, no dice nada de lo afirmado por la representación del Ministerio Público. Nada. El peritaje psicológico, señor, concluye de la siguiente manera. Conclusiones. Después de evaluar: 1. Clínicamente nivel de conciencia en desarrollo. 2. Clínicamente afectación emocional asociado a experiencia sexual negativa. 3. Valoración del testimonio, indicadores de consistencia. 4. Clínicamente desarrollo psicosocial y psicosexual adecuado hasta antes de lo ocurrido. 5. Se sugiere orientación psicológica a sus familiares para manejo adecuado de la situación. Señor, ¿en qué parte? Tampoco en el cuerpo dice lo que afirma la representación del Ministerio Público. Y eso me parece, señor, sesgar la información que se tiene. Eso significa ya en la acusación tomar partido, señor, por una imputación que no tiene ni asidero fáctico y menos asidero legal. Y eso es necesario que se tenga en consideración. El acuerdo plenario, señor, el acuerdo plenario 4/2015, valoración de la prueba pericial en delitos de violación sexual en el fundamento 17, dice lo siguiente: las opiniones periciales no obligan al juez y pueden ser valoradas de acuerdo a la sana crítica. Sin embargo, el juez no puede descalificar el dictamen pericial desde el punto de vista científico, técnico, artístico, ni modificar las conclusiones del mismo fundándose en sus conocimientos personales. Me pregunto, señor, si desde el punto de vista científico, técnico, artístico hay algo que valorar en una pericia psicológica. Este mismo acuerdo, señor, dice que las pericias psicológicas son diagnósticos, no son pruebas científicas. Y entonces hay que tener en consideración ello. En segundo término, respecto a la misma pericia, señor,
En el documento nosotros no tenemos, señor, la metodología que habría utilizado el profesional técnico, el profesional psicólogo. Simplemente nos dice, señor, instrumentos y técnicas psicológicas, entrevista psicológica, observación de conducta, técnica del dibujo libre. ¿Tenemos algún documento adjunto del psicólogo? Ninguno. ¿Hay algún comentario adicional, señor, en relación al trabajo profesional de este psicólogo? Ninguno, señor. Y quien tiene la responsabilidad y la carga de la prueba, señor, debió de convocar a la psicóloga para nosotros trabajar el tema que querían trabajar. Nosotros, señor, no teníamos por qué solicitar la presencia de la representación, la presencia del profesional psicólogo. En segundo término, sobre el mismo tema, señor, se nos ha presentado el el informe psicológico del MINDES, cuya casación, señor, hemos analizado y dice que estos informes psicológicos deben de ser trabajados no dentro de la esfera del protocolo psicológico, sino como un documento, señor, que es un trabajo de MINDES y punto. No significa un medio de prueba, señor, el cual deba ser valorado. Pero sin embargo, sí tiene que ser establecido un criterio. Se cita en la conclusión del propio Ministerio Público que la reacción emocional ante los hechos de violencia se manifiesta mediante un conjunto de respuestas tanto fisiológicas, cognitivas y conductuales como tristeza, somniloquios, temor, miedo, cefaleas esporádicas, etcétera, etcétera, lo que no se relaciona ni se condice con el verdadero trabajo, señor, de la pericia psicológica del protocolo, que ha concluido, señor, que había una afectación emocional, pero que de ninguna manera había un trauma psicológico que es necesario tener presente necesariamente. Para recoger, señor, el comentario de la representación del Ministerio Público en la manifestación de dice: y de la forma como le contó su menor hija de los abusos contra natura que había sido objeto por parte del encausado. ¿Es solo esa información? Nosotros hemos alcanzado la declaración, señor, la declaración de la madre de la menor, en el sentido de que la información que le dio su hija fue que había sido violada vaginal y analmente. Y esa información, señor, oculta el Ministerio Público. Esa información, señor, no lo refiere, no lo menciona, señor, en su intervención. Y esa no me parece, señor, una conducta responsable del Ministerio Público en relación a un delito tan grave, donde hay una víctima a la que dicen defender, señor, pero que a la misma hay que defender dentro de los marcos referenciales, señor, de la objetividad que merece una actuación probatoria. La Corte Superior de Justicia de la Libertad, señor, la tercera Sala Penal Superior, que de acuerdo a una casación de la Corte Suprema es necesario tener como referencia o como ilustración, nos ha alcanzado algo, señor, que es necesario que se tenga en cuenta. Expediente número 524-2018, reciente, tercera Sala Penal Superior de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, como señala. En el considerando 12 dice que en el acuerdo número 9-2018 de la Corte Superior de la Libertad 20 de abril del 2018 establecieron como doctrina judicial que en el caso de la declaración de testigos prestadas ante el fiscal durante la investigación preparatoria debe adjuntarse las actas de declaraciones previas con las constancias del debido emplazamiento a las partes, como lo exige el artículo 383.1.d del Código Procesal Penal. Este artículo, señor, es reproducido de lo que existe en el propio Código de Procedimientos Penales y en los recursos de nulidad de la Corte Suprema. Y estas actas, señor, de la declaración de la menor, estas actas de la citación al abogado defensor para el contradictorio en esa declaración no existen.
Nos dirán, señor, no es con el antiguo Código de Procedimientos Penales. Recuérdese, la Constitución de 1929, de 1979, ya establecía garantías procesales. Y una de esas garantías procesales era el derecho, señor, de defensa del imputado, y aparte, una de las propias garantías procesales de la propia víctima es que sus declaraciones se tomen, señor, dentro del marco del respeto al principio de la legalidad. Para los efectos de imponer una sentencia, casación, recurso de nulidad 2427-2005, Huánuco, es preciso que el juzgador tenga plena certeza respecto a la responsabilidad penal del encausado, la cual solo puede ser generada por una actuación probatoria suficiente que establezca en él convicción de culpabilidad, de tal forma que aún existiendo una actividad probatoria tendente a acreditar la responsabilidad penal del acusado, si ésta no logra generar en el juzgador certeza, sino por el contrario una duda razonable respecto a ello, esta situación le es favorable al reo en estricta aplicación del principio universal del indubio pro reo, principio constitucional adoptado por nuestro sistema jurídico. El considerando 14º dirá que el principio de indubio pro reo, la duda favorece al reo, es consecuencia de la presunción de inocencia, que tiene jerarquía constitucional. El proceso penal se rige por el concepto de certeza probatoria para determinar la responsabilidad penal de un sujeto imputado y como consecuencia impone una sanción. En esa línea argumentativa, señor, existen sentencias absolutorias dictadas por duda razonable, pues pese a la existencia de elementos probatorios que acreditarían la configuración del delito, no resultan suficientes para demostrar la responsabilidad penal del imputado. De la valoración conjunta del acervo probatorio será, señor, que se obtengan las conclusiones correspondientes. Señor, podemos encontrar en el caso de autos que la valoración conjunta de los medios de prueba que se han actuado en este proceso pueden conllevar, señor, a la posibilidad o a la necesidad, señor, de que el Estado sancione a nosotros, señor, en nuestra convicción creemos que no. No se demuestran, señor, los hechos. Dice que se interpretan los hechos a la luz, señor, de las garantías procesales existentes. Las pruebas de cargo ofrecidas por el Ministerio Público como sustento del hecho punible deben ser valoradas en la medida que la agraviada en el escenario de un juicio oral, público y contradictorio sostenga la sindicación incriminatoria contra el imputado, en congruencia con su denuncia, precisamente por la único testigo directa del hecho punible, de manera que pueda ser controlada a través de las garantías de certeza exigidas en el Acuerdo Plenario 2-2005. Para ello, en la realización del nuevo juicio, deberá citarse oportunamente a la agraviada en calidad de testigo, bajo apercibimiento de ser conducida compulsivamente, correspondiendo al Ministerio Público que la propuso como prueba de cargo, que colabore con la diligencia como lo señala el artículo 379.1 del Código Procesal Penal. Estamos trabajando, señor, la posibilidad de que el testigo único de estos delitos pueda ser no revictimizado, pero sí utilizado, señor, su testimonio para ser corroborados con otros medios de prueba periféricos. Señor, ojalá se pueda asistir a ese escenario que ya en otras cortes se están trabajando. Señor, nosotros hemos podido analizar en el tiempo que me está concediendo, señor, la necesidad de fundamentar que no existe suficiencia probatoria en el caso de mi patrocinado para ser condenado a una pena tan grande. Que no existen, señor, los medios de prueba necesarios, sino enormes contradicciones sobre las propias afirmaciones de la menor, las pruebas, las afirmaciones realizadas, recogidas como referencia, señor, por la madre, y el peritaje psicológico alcanzado y analizado. Señor, dije en el cuerpo de mi intervención que es necesario
establecer otros criterios, Señor, más allá de los que he citado? Creo que sí. El conocimiento, Señor, que ustedes tienen, creo que nos permite garantizar que hay una correcta administración de justicia, no solo en este, sino en muchos casos, Señor. Voy a ir terminando, Señor, afirmando lo siguiente. La acusación fiscal con el conjunto de medios de prueba alcanzados, Señor, tiene un defecto estructural de motivación en nosotros, en nuestra opinión, sí, Señor, porque también las acusaciones deben ser debidamente motivadas. ¿Esa acusación está motivada? No está motivada. Es decir, ¿está adecuadamente justificada la petición de la cadena perpetua? No, porque hay múltiples medios de prueba de corroboración, Señor, que dicen lo contrario respecto a la subfunción con el tipo penal. El tribunal de instancia, Señor, debe de apreciar entonces ahora, en forma individual y conjunta, el testimonio de la agraviada, el testimonio de su madre, las pericias que se han alcanzado, y conforme a los conocimientos científicos, reglas de la experiencia y de la lógica, y en una sentencia motivada, Señor, trabajar la conducta de mi patrocinado. Entonces, nosotros sí tenemos que concluir, Señor, y tenemos que concluir solicitando la absolución de culpa y pena. La absolución de culpa y pena de la acusación fiscal como autor del delito contra la libertad en la modalidad de violación de la libertad sexual, subtipo violación sexual de menor de edad, en agravio de la menor de iniciales SSP de 7 años de edad, Señor, por insuficiencia probatoria. Si este aspecto, Señor, de la petición de la defensa constituye, Señor, una limitación para que la administración de justicia pueda incluso, Señor, analizar otros escenarios, es responsabilidad, Señor, del colegiado hacerlo. Nosotros nos ratificamos, Señor, en el contenido de nuestro alegato de cierre, en el contenido, Señor, de nuestra ponderación de cada uno de los medios de prueba alcanzados, y nuestra convicción, Señor, de que la conducta que se le ha imputado a mi patrocinado coincide con la apreciación nuestra de que está purgando una carcelería, Señor, por prisión preventiva o de mandato de detención, Señor, injustificadamente. Señor, su despacho verá lo más conveniente. Nosotros estamos convencidos de lo que hemos afirmado. Muchísimas gracias, Señor.